También al principio hay un aumento de llamados o denuncias al 0800, esta línea que ha dispuesto ACE en este contexto de pandemia, de COVID, de emergencia. Y nos decían desde InMujeres que han aumentado en las últimas semanas. Ahora vamos con el dato estricto con Mónica Botero, que estás ahí, Mónica, de InMujeres. Nos estás confirmando entonces un aumento de un 80% en las denuncias, en las consultas, perdón. ¿Qué dato, qué perfil, qué costado tiene esa consulta que ha aumentado tanto, Mónica? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Quisiera hacer varias aclaraciones también para que se entienda el contexto de este 80% del que hablamos. Este es el aumento de 80% a las llamadas, es al teléfono de InMujeres, del sistema de respuesta en violencia de género de InMujeres, que es el 0800 4141 o asterisco 4141 si se llama de un celular. Es el nuestro, es un teléfono que no es de denuncias ni para solicitar ayuda en emergencia. Ok. Es un teléfono de consulta y apoyo y orientación. ¿Qué Perdóname, significa esto? Mónica, vamos a corregir entonces el dato Sí. porque estábamos diciendo algo que no era. Es decir, no tiene nada que ver con ACE. ¿Tá? Este es el No, no, 0800. no, no. A Es ver. un teléfono del sistema de respuesta en violencia de género y mujeres Mujeres. que está en la órbita del MIDES. Lo cual no quiere decir que de repente desde la órbita de ACE también se deriven algunas consultas allí. Bueno, sí, sí, eso es probable. El sistema de respuesta en violencia, que tiene muchos eh, sectores de trabajo, digamos, trabaja en articulación con la Fiscalía, con la Policía, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Salud Pública, con INAU. Sí, es un trabajo de articulación importante. Nosotros en el Consejo Consultivo en Violencia de Género, que fue constituido, ya funcionaba, pero fue consagrado a partir de la Ley de Violencia Doméstica, la 19.580, el Consejo incluye a una cantidad de organizaciones del Estado y de la sociedad civil, que son alrededor de 15, y trabajamos en forma muy coordinada, tanto puntualmente ahora para la pandemia como para otros temas que van surgiendo. El Consejo se reúne desde hace mucho tiempo, una vez por mes, y eso implica que tengamos nuestras personas de referencia, que se haya hecho formación en violencia al personal médico, a las organizaciones de la educación. Es un trabajo muy, muy articulado. Ahora, respecto a lo del teléfono nuestro, quería explicar que como tú viste, se hizo una campaña muy fuerte en cuanto apareció el virus, el primer caso de virus en Uruguay, porque partimos de la base de que una convivencia intensa, y si bien no obligatoria, sí necesaria desde el punto de vista sanitario, podía generar situaciones de intensificación o de incluso situaciones que estaban latentes de violencia doméstica que pudieran dispararse. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar las maneras de que las mujeres que pudieran estar en esas situaciones fueran capaces de romper ese cerco que a veces es su propia casa, su propia familia, para poder denunciar o para consultar cómo manejarse. También incluimos, y esto sí que fue novedoso a partir de la llegada de la pandemia, y es que también las personas del entorno de una mujer que puede sospecharse que está viviendo una situación de violencia doméstica, la ayudaran, apoyando, preguntándole cómo está, invitándola a su casa, si son sus padres, sus hijos, que los vecinos pudieran también llamar al 911 si escuchaban situaciones eh, graves donde realmente se requiriera una respuesta policial. Y bueno, eso realmente ha sucedido. Bien. La comunidad ha respondido muy bien y ha entendido que los problemas de la violencia doméstica no son problemas de puertas para adentro de una casa.
que las mujeres que están en esta situación, en este contexto, muchas veces no tienen recursos, por supuesto, económicos, pero también psicológicos, a veces como para pedir ayuda, y piensan que esto es algo normal, no es de la pandemia, piensan que es su culpa, que están haciendo las cosas mal, que en realidad no es tan grave, porque también está eso que nosotros llamamos de naturalización de situaciones de violencia, que por supuesto en un porcentaje muy alto las viven también los niños, los hijos, pero siempre la viven, digamos, a veces la sienten en su propio cuerpo, Claro. pero vivirla y ser parte de ella son siempre, si los presencian, si entienden que eso está sucediendo con su madre o en su propia casa. Claro, eso te iba a preguntar, Entonces, porque... zona, Sí, Mónica, ¿sí? termina el concepto. No, que esas son las situaciones en las que quisimos ayudar divulgando el teléfono, porque el teléfono no es un teléfono que tenga un amplio conocimiento en la población en general, nos parece importante, y también en ese caso, como me preguntabas al principio, coordinamos con la gente de ANEP, del Plan Ceibal y de INAU, para que en la plataforma CREA, cuando las maestras lo abren y cuando los niños lo abren por su lado, aparezcan distintos materiales. En el caso de los niños es un video que hizo INAU y el CPAB, el Sistema de Protección a los Casos de Violencia hacia niños, claro, y niñas y adolescentes, donde se les explica qué es el abuso, cuáles son las situaciones que ellos no deben aceptar, que nadie debe aceptar. Y bueno, y ahí se habla del abuso físico, sexual, siempre en un lenguaje como para que ellos lo comprendan y no les resulte agresivo. Mónica, no, yo te lo decía... Por el lado de las maestras, lo mismo. Hay un material para ayudar a detectar situaciones, y bueno, de hecho, lamentablemente tuvo algún resultado esto con el caso de las niñas de hace unas par de semanas, y también las situaciones que se vivieron estos últimos días, donde fueron los vecinos quienes ayudaron y dieron manos en los casos que sucedieron aquí en la zona de Parque Rodó y Palermo, con atrincheramientos, claro, en un caso del agresor, en otro caso de la persona agredida. Mónica, no, pero está interesante esto. Primero, que haya aumentado en un 80% el número de consultas en mujeres es algo saludable. Quiere decir que hay digamos, una sensibilidad de la población a utilizar esta línea, de un animarse de las mujeres a hacerlo y no olvidarse de los más chiquitos de la familia, porque uno tiende a pensar cuando se habla de violencia hacia la mujer o violencia intrafamiliar, esta que se da entre el hombre hacia la mujer, pero también están ahí los más chiquitos de la casa, muchas niñas que están, como vos bien describías, sufriendo situaciones muy dolorosas y muy angustiantes, que también son parte de este cúmulo de consultas y que, por otro lado, como bien vos explicabas, se les dé un seguimiento y se les busque de algún modo resolver de alguna forma el contexto o mejorarles el contexto, no es poca cosa, ¿no? Así que está buenísimo eso. Para que Maggie tiene algo para que va a contar también. Esto iba a cambiar el foco de la información. Ayer en conferencia de prensa a través de una consulta de un colega del Interior, el presidente de la calle Pou dijo que hay que tener una política de desestímulo de los abortos y que el gobierno tiene una agenda provida. Preguntarte, ¿esta política de desestímulo de los abortos en qué trata, si ya se está planificando y también de qué trata esta agenda provida que hizo referencia ayer el presidente? Mira, yo no tengo idea porque no alcanza al instituto que dirijo, que es InMujeres, dentro de MIDES. Probablemente eso esté en el Ministerio de Salud Pública. Las posturas respecto a estos temas siempre van a ser, porque ese es el compromiso que hicimos los partidos políticos que integramos la coalición de gobierno, y es un compromiso que lo hicimos antes de que las elecciones se definieran, de que quién iba a gobernar se definiera, fue que la agenda de derechos, dentro de la cual estaría incluida la ley de salud sexual y reproductiva, iba a ser respetada. El propio presidente lo dijo ayer, que esa es la ley, que la ley tuvo un intento de búsqueda de derogación,
y ese intento no se llegó. Hubo un pronunciamiento muy claro de la ciudadanía y eso se va a respetar. Bien, Por lo pero tanto, Mónica... yo me quedo con eso. Este presidente, igual que el presidente anterior, son contrarios a la despenalización del aborto. El presidente anterior no solamente fue contrario, sino que además vetó una ley durante su primer gobierno que planteaba la despenalización del aborto. Por lo tanto, yo confío, como confié en el presidente anterior, mucho más confío en este presidente, cuyo gobierno integro, en que esa ley va a ser respetada, más allá de que haya programas, supongo yo, de divulgación para evitar el embarazo no deseado y algunas otras medidas que se puedan tomar. Pero si hay una política de desestímulo de los abortos, ¿Inmujeres no formaría parte de esta charla con el Ministerio de Salud Pública? Yo espero que a Inmujeres le pidan su opinión sobre el tema. Hay muchos estudios sobre el tema, sobre la muerte, en particular la muerte de mujeres en procedimientos clandestinos de aborto. A partir de que la ley fue aprobada, no hubo más muertes de mujeres en procedimientos de aborto. Así que bueno, vamos a dar nuestra opinión. Y no, me parece que en una democracia se puede conversar sobre todo, opinar sobre todo, y este es un gobierno que aceptó el reto, nada fácil, de que lo integremos 5 partidos con posiciones distintas en muchos temas, e incluso en mi partido, el Partido Independiente, hay posiciones distintas en este tema, como es notorio y como se dio cuando se votó la ley. Y eso no generó ninguna herida, simplemente es un ejercicio de la democracia y como en tantos otros temas, el presidente no va a tomar decisiones grandes y trascendentes sin ponerlo a consideración de los representantes de la ciudadanía. Mónica, una última pregunta te quería hacer. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Desde Inmujeres se va a trabajar, por ejemplo, haciendo referencia a esta polémica que se genera con el tema del aborto, en fomentar más la educación, no solo de la mujer, sino del hombre, en lo que son las medidas de anticoncepción, porque quienes trabajamos en la salud sabemos de muchas situaciones en las cuales hay mujeres que, como el aborto es legal, lo hacen 1, 2 y hasta 3 veces, hay en algunos casos al año. Entonces, ¿cómo va a ser ese camino de manera de educar más y de transmitir las medidas de anticoncepción? Mirá, Inmujeres, si bien es conocido básicamente por su sistema de respuesta en violencia de género, tiene 3 divisiones más, donde se trabajan un montón de proyectos, desde temas de educación, de salud, de trabajo, de cuidados, que hemos identificado como el gran desafío para las mujeres en este contexto de pandemia, donde las mujeres tenemos sobre nuestras espaldas el cuidado de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad, a la vez que muchas de nosotros teletrabajamos y hacemos las tareas de casa. Por suerte, con muchos hombres que entendieron que es una tarea para compartir, pero por una cuestión cultural de nuestro país y de tantos otros países de Occidente, esto ha caído básicamente sobre nosotros. Por lo tanto, el tema de los cuidados, el trabajo, el desarrollo educativo y en una carrera laboral combinado con los cuidados es un trabajo muy fuerte que vamos a tratar de hacer en los próximos 5 años. Mónica, en cuanto a lo que tú me preguntabas, sí. Inmujeres tiene un departamento de salud que ha trabajado mucho estos temas, junto con un departamento de juventud que trabaja articuladamente con el INJU en todos estos temas. Tenemos un programa que busca específicamente evitar el embarazo adolescente no deseado, y esto ha llevado, junto con Salud Pública, por supuesto, claro que sí. Lo trabajamos en territorio, en el interior del país, y esto ha logrado bajar los embarazos en las más jóvenes, los embarazos no deseados, que también pueden estar las jóvenes muy jóvenes que desean, que buscan ser madres, ese es otro tema. Estamos hablando de los no buscados, eso ha bajado sensiblemente.
Muy bien. Y eso porque, si bien a la ley se le dice la ley del aborto, es la ley de salud sexual y reproductiva. Claro. Eso implica la generación de programas y de planes para, no solamente para el mejor acceso a la salud sexual, sino también planes para evitar situaciones que uno no desea. Claro. Evidentemente, el aborto es una situación límite, total, que no creo que sea agradable para ninguna mujer que debe pasar por eso. Simplemente el sistema de salud debe garantizarle que ante esa situación, y puestos a que es eso o la clandestinidad que implica, que ha implicado la muerte de muchas mujeres o secuelas de salud muy graves, pueda serle garantizado. Mónica, muchísimas gracias por el tiempo para Buen Día, estos minutos. Estamos en cualquier momento en contacto de vuelta. Que pases muy bien. Gracias a ustedes.